Tenemos más temas interesantes que compartirles con nuestro siguiente especialista en nuestro segmento de terapia ocupacional. Israel Zúñiga va a hablarnos acerca del tratamiento una vez una persona se le han amputado pues algunos de sus dedos. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias una vez más por permitirme llegar a los televidentes. Sí, en el día de hoy pues vamos a hablar un tema interesantísimo acerca de la rehabilitación de mano o la rehabilitación de la mano a una persona a un paciente con amputación de mano. Primero vamos a definir qué es la palabra amputación, ¿no? Es la pérdida de la continuidad de una extremidad o de una sección, de una parte del cuerpo. Por lo general, puede ser de tipo traumática o puede ser quirúrgica, es decir, programada, una cirugía, en el cual, pues como acabo de decir anteriormente, hay una pérdida de la continuidad y esto va a traer como consecuencia un sinnúmero de alteraciones, principalmente en el desempeño de las actividades de la vida diaria del individuo. Totalmente. Este tipo de amputaciones puede ser como parcial o total, no sé si eso es una manera de llamarlo. Sí, mira, hablando, cada corte o cada sección en el cuerpo tiene un nombre. Como hoy vamos a hablar de la mano, si la pérdida o la amputación es a nivel de la articulación de la muñeca, pues sería una amputación de muñeca. Si es entre la muñeca y el inicio de los dedos, o sea, voy a hablar en términos bien coloquial para que nuestros televidentes en casa entiendan, entre la muñeca, aquí sería, si pierde la mano completa, sería desarticulación de muñeca. Desarticulación de muñeca. Sumamente común, por lo menos en lo que es mi práctica clínica o de trabajo, para darte un ejemplo, en Chepo, donde yo trabajaba anteriormente, un vaquero que se enlazó la soga y cuando una vaca se asustó, aló, templó y él tenía la soga enredada a nivel de la muñeca, hizo un corte. En ese momento no fue total, o sea, pero el daño a los nervios, el daño a los músculos y a los tendones fue tal que esa mano no se pudo recuperar. Entonces ahí estamos hablando de una desarticulación de muñeca. En el trayecto entre la muñeca y los dedos de la mano tenemos entonces pueden ser amputaciones metacarpianas, que son, y se llama así por los dedos por el nombre que tiene los huesos de los dedos de la mano. Entonces, y posterior a ello, entonces pueden ser una amputación de los dedos de la mano que puede ser interfalángica. Las falanges se le llama falange al segmento o lo que conforman los dedos, e interfalángica se le llama a la articulación del dedo o a lo que le permite dar el movimiento. Entonces, dicho esto, ya ahí tenemos los nombres de cómo se va a enunciar la pérdida o la amputación dependiendo del segmento en la mano que se haya lesionado. Exactamente, en el tema de que ya conocemos los términos, ¿los tratamientos van a ser iguales o van a ser diferentes? Bien, lo más importante es saber que el paciente o el usuario cuando sufre una amputación, vamos a hablar de una amputación de una desarticulación de muñeca, siente mucho temor, en todas las amputaciones siente temor y lo ves en postura antiálgica y de cuidado, con la mano con el brazo en esta posición, tratando de no golpearse. Aunado muchas veces también al trastorno o al padecimiento psicológico, que no es lo que veo, pero vemos que el usuario, si tiene un abrigo, mete la mano debajo del abrigo o detrás del brazo, como tratando de hacer esta posición para tratar de evitar que no se vea su pérdida. Entonces, el usuario inmediatamente luego de la cicatriz y que ya se le ha dado de alta, es decir, que ya hay una buena cicatrización, que él puede empezar con un proceso de rehabilitación, un proceso de terapia. Y no necesariamente la terapia o la rehabilitación va directamente a la amputación o a la zona de la cicatriz, sino que toda la musculatura, incluso hasta su postura, se va a ver alterada, porque tenemos que tener en cuenta que la mano tiene un peso que forma parte del peso corporal. Entonces, cuando el individuo está de pie, si ya tenemos una pérdida en uno de los lados del cuerpo, va a haber un desbalance. Wow, ¿en serio? Claro que sí. Entonces, algo tan pequeño como la mano. Claro. Entonces, también vemos que ese individuo del lado de la amputación tiende a elevar el hombro, camina con el hombro elevado. Si no, entonces también el hecho de mantener la mano en esta posición para tratar de preservar, estamos hablando de 2, 3 meses, mientras la cicatrización se da completa y mientras él aprende que realmente tocar, meterse la mano al bolsillo o tener el contacto con texturas no va a causarle molestia, entonces
él mantiene esta posición, que es una elevación de hombro. Claro. Y ahí vamos a tener ya una alteración de la Y postura. no sentirá como una, no sé si esto se llama así, me Así. corriges, una sensación como de vacío, de querer Miembro como fantasma usarlo. le llaman, ¿no? Se le llama sensación Oh, fantasma. sensación fantasma. ¿Qué es la sensación fantasma? La Eso, sensación eso. fantasma no es más que el tener o el percibir, es un trastorno sensorial en el cual el individuo percibe que todavía su mano está allí. Y es decir, que si yo tengo aquí mi aparato celular en la mesa y yo quiero contestarlo de una manera rápida porque está sonando, yo Tu cerebro te trato manda a y empiezo buscarlo. a tratar de agarrarlo. O como también puedo tratar de rascarme, o como también puedo experimentar dolor, puedo experimentar picazón o comezón en el segmento que he perdido. A eso se le llama sensación fantasma y a eso se le tiene que trabajar. Es parte de las alteraciones sensitivas que el individuo va a cursar luego de una amputación. ¿Cómo haces tú esto en rehabilitación? ¿Qué tipo de cosas haces tú No para sé que la si- persona cree conciencia de lo que de este nuevo estado, Ok, del nuevo ser? Lo más importante es trabajar la cicatriz. Entonces empezamos, luego de la pérdida, empezamos a trabajar el moñón o la cicatriz, el moñón, empezamos a trabajar la cicatriz con diferentes tipos de textura. También hay que trabajarle al individuo el desprendimiento de lo que es la misma cicatriz. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya adherencia, es decir, que la cicatriz no se adhiera a los músculos y a los tendones, porque eso va a disminuir el campo articular. Aquí ya los televidentes están claritos de que el campo articular es esa capacidad que tiene un individuo para poder realizar un movimiento completo. Entonces, usted puede decir, sí, pero es que la amputación es en el dedo índice, pero a pesar de que es en el dedo índice, yo no puedo abrir y cerrar la mano. Entonces hay que trabajarle todos los otros dedos adyacentes, empezar trabajándole los dedos adyacentes, abriendo, cerrando. Luego, ya que vemos que esos dedos abren y cierran, también recordemos que muchas de las amputaciones de la mano son de tipo traumática y que son in situ. ¿Qué quiere decir eso? Que son en el sitio y que son producto de algo de laboral o de un accidente o de un juego. Claro, algo que ocurrió ahí, un niño que inmediato. empieza a mover la cadena de la bicicleta y mete el dedo en la rueda de la bicicleta y se corta con la llanta dando vuelta. Entonces son in situ, entonces no son amputaciones que son perfectas o no son cortes Ok. perfectos y también lesionan a otras articulaciones. Entonces trabajamos lo que son las articulaciones o las partes adyacentes. Luego empezamos a trabajar lo que es la cicatrización en sí con diferentes tipos de textura. Mira, en terapia ocupacional cuando el paciente va inicialmente, sumada a la frustración que puede claro, tener, lo psicológico. ve que le ponen un platón de arena y dice, ¿yo qué voy a hacer con un platón de arena? Entonces vemos que a ese paciente le pedimos, agarre y mete el dedo en arena, empiece a hacer círculos, empiece a llevar hacia adelante, hacia atrás, a hundir, porque son los escenarios a los que él se va a enfrentar Claro. más adelante. Trate de meterse la mano en el bolsillo, les pasamos diferentes tipos de texturas, algodón, Para que se tela acostumbre a rugosa, las para que él se sensaciones. vaya, para que la sensación las vaya integrando y vaya poco a poco mejorando la percepción o el tener, mira, allí lo que vemos, para ir explicando, posiblemente ese paciente tuvo, debe ser una amputación traumática en la cual pudo haber fractura de otros dedos adyacentes, entonces hay una limitación en el campo articular. Entonces, al haber esa limitación en el campo articular del dedo adyacente, lo que hacemos es, y del mismo dedo en sí, lo que debió haber pasado es que se le empieza a hacer ese tipo de vendaje para ampliar y Ok. para que cierre la mano. Lo que pasó con, Mira, ahí con está. esta chica es que esta es la nieta o la hija de Rocío Dúrcal. Hija. La hija, Chayla Dúrcal, que ha perdido pues la mitad de un dedo en un accidente doméstico y ella lo está compartiendo en sus redes Ah, sociales. mira, ahí estaba haciendo el ejercicio que acabas de Precisamente ahí mencionar. habla lo que tú Casualmente. dices de la arena. ¿Qué pasa con la arena? La arena te va a trabajar, mira. la arena te va a trabajar la textura, te va a trabajar la sensibilidad. Tú vas a mejorar incluso al agarrar con arena y empezar a soltar. Ella está usando ahí atol de trabajar maíz, la corn fuerza. husk. Claro, puedes Es usar lo mismo, diferentes la misma cosas, textura, arena, sí. arroz, maíz, lentejas, diferentes tipos de texturas que te permitan entonces integrar el dedo o la Tengo parte una duda, perdida. esto que tiene, que es como un vendaje. El vendaje o lo que qué comentaba, lo que comentaba era que probablemente ella tal vez fue muy traumático la forma en que se amputó, entonces
hay una pérdida en el campo articular. Y por eso entonces tal vez estuvo lo colocan de esta manera. enferulada mucho tiempo, se perdió algo de movilidad, los músculos se elongaron, otros se acortaron. Entonces ese vendaje lo que está tratando de hacer es que ella complete el arco de movimiento. Si te fijas, ahí lo están veo. tratando de completar el arco de movimiento del dedo índice y del dedo medio. Perfecto. Eso es lo que están haciendo en No ese sé, vendaje. No sé, Israel, bueno, sobre esta parte, pero es algo que me saca un poco de curiosidad, y es el tema de que he escuchado, he visto en películas y esas cosas, de que, por ejemplo, cuando te cortas un dedo, es como que búscalo, corre, ponlo en hielo, y eso de repente puede funcionar. ¿Es lo que solo en películas o pasa en la vida real? ¿Qué es esto? Sí pasa en la vida real. Hemos tenido pacientes con un reinjerto, pero eso depende de muchas circunstancias. La pieza o la parte que se separó, Amputó, por así decirlo. tiene que estar limpia, no debe haber perdido la coloración, tiene que tener todavía, se le debe conservar de una manera que no se ensucie, porque muchas veces cuando se trata de volver a coser o volver a pegar, colocarlo, lo que va a causar entonces es un atraso en ocasiones en lo que es el proceso de rehabilitación, porque mientras el paciente hace la negación de no perder ese dedo porque ya se lo pegaron, entonces no hay una buena irrigación. Claro, y no si no puedes hay una avanzar buena con irrigación, exacto, y si con no la hay una buena movilidad. irrigación y si no hay una buena respuesta sensitiva, entonces el paciente, ese dedo probablemente más adelante hay que amputarlo, hay que volver a hacer Claro. otro Y el proceso cuerpo lo puede quirúrgico. de repente rechazar. Rechazar, es que a eso es lo que voy. Si no se conservó y si el tiempo no fue prudente del lugar del accidente a el lugar o al quirófano, con el cirujano plástico, con todo el equipo Todo el equipo claro. médico o incluso todo el equipo médico pudo haber hecho un trabajo excelente, pero el paciente luego que sale a casa no tiene los cuidados necesarios, no hay la medicación, los antibióticos y todo lo demás, hay procesos inflamatorios en los cuales se inflama demasiado y se salen de posiciones tendones, nervios o los vasos capilares, entonces la adherencia no va a ser la correcta. Entonces en rehabilitación sí hemos tenido los casos, han sido bastante buenos, pero realmente la mayoría de los casos que me llegan siempre con una amputación, más que la zona donde yo trabajé por 10 años, era una zona rural, ya lastimosamente pues había la pérdida. Y lo que había que hacer era ya trabajar en mejorar y que la persona la se calidad de vida. adaptara. Y es que sabemos que es algo difícil, pero depende también mucho de cómo lo veas. Yo conozco muchas personas que han perdido miembros de su cuerpo, extremidades, claro. Y siguen teniendo una calidad de vida bastante buena gracias pues a las herramientas que están con profesionales como tú en temas de rehabilitación. Algo que yo sí sé que es bastante difícil es el hecho de lo que tú mencionabas, de mantener el equilibrio del cuerpo al no tener conciencia o no hacer conciencia de que ya este miembro de nuestro cuerpo no existe. Exacto. Y me llama tanto la atención porque una mano a mí me parece pues algo tan pequeño en el cuerpo y tú dices que esto puede producir un desequilibrio y puede llevar a otras consecuencias como por ejemplo problemas en el hombro. Claro, porque como te mencionaba, la mano tiene un peso. Cada segmento corporal, el dedo tiene un peso. Entonces, por tú tratar de proteger o de cuidar o de preservar o de esconder en muchas ocasiones, lo que haces es adoptas otras posturas. ¿Qué se hace en este caso? Tú, obviamente hay ya un factor psicológico que es muy importante. Sí. Entiendo que esta gente no solamente asiste al psicólogo, sino al es que no terapeuta. Es que debe. Debe. ¿Cómo se hace a nivel de rehabilitación para que la persona entienda y haga conciencia de que este miembro no existe? Eso es en eso se trabaja lo que es la integración o lo que es la adaptación, la pérdida de ya que la sensación fantasma pues ya se integre al individuo, que él entienda que ese segmento, ejercicios posturales frente a un espejo. Es un trabajo claro. ¿Las rehabilitaciones son iguales para los niños y los adultos? Cada caso es muy diferente. Puede haber, porque niños
El niño es mucho más adaptable que el adulto, ese es empezando. El niño es más adaptable que el adulto. Entonces, en el adulto, cada caso es diferente. Tú puedes tener una desarticulación de muñeca en un hombre o en una mujer y es totalmente diferente. O como en dos mujeres o como en dos hombres y el proceso de rehabilitación es totalmente diferente. Lo importante siempre es trabajar su sensibilidad, su cicatrización, su arco de movimiento, su fuerza. Por lo menos a nosotros en terapia ocupacional nos es muy importante la profesión o el trabajo que realiza el individuo, porque en base a eso nosotros vamos a enfocar nuestro proceso de rehabilitación, si puede continuar, inclusive imagínate una persona que es diestra, ahora tener que entrenarle a la mano izquierda para que haga sus actividades no es fácil, o incluso también una persona de edad avanzada que está toda la vida acostumbrada a realizar sus actividades con la mano derecha, o actividades como la de Amael, que es un cocinero en la cual necesita tener que involucrar sus dos manos. Entonces también no solamente es el proceso de trabajar la rehabilitación de la amputación, sino que también hay que trabajar el proceso de la que es la protetización, de poner la prótesis. Claro, que eso también es un Entonces, que eso es un interesante. proceso también. Y muchas veces también que el individuo entienda que qué le es más funcional o qué le es más cómodo para él, si una prótesis solamente estética o una prótesis funcional. Entonces, muchas veces las personas se van más en lo que son las amputaciones de los dedos por prótesis estéticas, que son como un pequeño chupón en el cual le terminas de dar la continuidad al dedo, porque eso es lo que busca. Claro, para buscar de repente la costumbre. Nuestro rostro, nuestra sonrisa y nuestras manos prácticamente son nuestra carta de presentación. Cuando tú llegas y ves a una persona, lo primero que ves es su cara, y cuando la persona empieza a mover las manos, entonces ya ahí tú te vas y vas viendo las manos. Lo importante es siempre buscar rehabilitación. Es buscar la orientación profesional, no quedarse callado si hay alguna molestia, cuando también el paciente o el usuario, y eso se ve mucho en el campo, ha perdido un segmento corporal, no quedarse solamente con la cirugía, tiene que ir a sus terapias, tratar de continuar con ellas, porque estas son sumamente importantes. Gracias, Israel Zúñiga, nuestro terapeuta ocupacional, hablando hoy un poco acerca de qué ocurre cuando existe una amputación en el área de las manos o una desarticulación, ¿es cierto? Así mismo. Me encanta, aprendemos todos los días con nuestros maravillosos especialistas.